Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, buenos días, hermanos, amigas. Una vez más aquí reunidos, cerquitos, pero lejos, ¿verdad? Pero lo importante es que espiritualmente nos encontremos cerca, ¿verdad? Cerca para estudiar un poquito las escrituras, para ir sabiendo qué es lo que el Señor quería de nosotros. Por siempre decimos que la Biblia es esto, ¿no? Es aquel libro que nos enseña nos enseña y nos va a enseñar. Cada día es nuevo, es vivo, ¿verdad? Pues bien, vamos a continuar en el último capítulo. Ya estamos terminando hoy será el último capítulo, desde la Santa Cena hasta la resurrección de Jesús. Y es la escena donde después de aquella conversación tan preciosa que tuvo Jesús con Pedro, cuando le dice si lo amaba, ¿no? ¿Os acordáis? Unos dicen que incluso puede ser un poco paralelo o un poco significante de aquellas 3 veces que Pedro negó a Jesús. Y aquí pues hay 3 veces también que Pedro le contesta a Jesús que sí, que lo ama. Como sabemos, Pedro fue uno de los 4 primeros que Jesús eligió para que lo acompañaran en su viaje, ¿no? Fue Andrés, Pedro, hermanos, Santiago y Juan, también hermanos, y los 4 pescadores. Pero en lo más íntimo, siempre coge, si os fijáis, a Pedro, Santiago y a Juan. Lo vemos en el Monte de los Olivos. Van todos, pero en el último momento Jesús les pide, ¿no?, a estos 3 más íntimos de él, que lo acompañen incluso unos cuantos metros más y que oren, ¿no? Y que oren para lo que tiene que venir, para tener fuerzas. Y también vemos a los 3 en la transfiguración, ¿no?, en el Monte Tabor, cuando Jesús también va con ellos 3. Es precioso. Jesús ama a todo el mundo, pero él también tenía a sus más íntimos, a los primeros que se encontró, a los primeros que eligió, ¿no? Es bonito. Y nosotros podemos ser uno de esos 3. No pensemos nunca que nosotros somos, de aquellos más alejados de Jesús. No, pensemos siempre que nosotros, tú, que me estás viendo, me estás oyendo, que yo, somos de estos 3 más íntimos que Jesús elige en aquellos momentos puntuales. Sí, hermanos, pensemos que nosotros estamos tan cerca de Jesús, porque lo podemos estar. Eso depende de ti y depende de mí. ¿Vale? Pues vamos a leer este último pasaje dentro del mismo capítulo 21, que llevando solo 3 versículos nos enriquece mucho. Y nos dice así, Juan 21:20, después de hablar, como hemos dicho, con Jesús, de que se lo amaba, Pedro se giró, nos dice, Pedro se volvió y vio que detrás de ellos venía el discípulo a quien Jesús tanto quería, el mismo que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿qué suerte correrá?
qué suerte correrá. Jesús le contesta rápidamente: si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Estas palabras dieron pie para que entre los hermanos circulase el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Sin embargo, Jesús no dijo a Pedro que ese discípulo no moriría. Simplemente dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Para mí, hermanos, esos 3 versículos me hablan mucho. Sinceramente os lo digo, me habla mucho. Vemos, y lo vamos a ir mirando poquito a poquito. Nos dice que Pedro se volvió y vio a aquel discípulo a que Jesús tanto quería. Tanto quería. ¿Os acordáis que, me parece que fue la semana pasada, que os dije que yo no creo, porque no lo dice en ninguna parte, ni incluso lo deja entredicho de que fuera Juan? No lo dice ni lo insinúa en ninguna parte. No sé por qué, que ya de pequeños, cuando íbamos a la escuela dominical, nos decían que era Juan. Sinceramente, eso sí que no lo sé por qué. Dice, aquel, ¿no?, que se había recostado sobre el pecho de Jesús. Mirad, nosotros a veces cuando pensamos en la última cena, nos pensamos como hoy en día cuando comemos, ¿no? Estamos en sillas, estamos en una mesa. Siempre os digo que por favor nos pongamos en el lugar aquel, que cuando leamos las Escrituras o escuchemos pues el mensaje que el pastor te da en aquel momento, hagamos un clic y que no estemos sentados en una silla o no, sino que miremos de ponernos en el lugar donde estaba pasando todo aquello. En la última cena no habían sillas, hermanos. No, habían la mesa, un tablón, y las personas estaban sentadas en un tipo de catre, ¿sí? Y sentados, estaban medio echados, ¿no? Como los romanos, pues igual, estaban con unos catres, no habían sillas. Podía ser que uno de ellos, el que estuviera allí sentado a su lado, al preguntar quién te va a entregar, se pusiera un poco más cerca de Jesús, ¿no? Esto sí que podía ser, pero no se refiere de que alguno de ellos estaba cogido a Jesús allí porque estaba sentado y estaba cogido. No, miremos cómo estaba en aquella época los muebles y todo, ¿verdad? Por eso os dije de que mi opinión era, y lo vuelvo a repetir, era María Magdalena. Y lo vuelvo a repetir. Y también vuelvo a repetir que es mi opinión, mía, de nadie más, ni de mi iglesia, ni de mi pastor. Yo no me pongo en la boca de nadie, me pongo en la mía, en lo que yo poco a poco he ido como los retazos, que podríamos decir, que me da esta forma de pensar. Y ya está, ¿no? Sigamos. Cuando Pedro se gira y ve a ese discípulo que Jesús amaba, le dice: Señor,
Señor, a este, ¿qué suerte le correrá? Mirad, eso también podríamos decir que es una pincelada, ¿no?, de las que yo digo. ¿Vosotros creéis que si hubiese sido otro discípulo varón, Pedro le hubiese dicho, ¿a este qué le va a pasar? Podía haber dicho, ¿y a todos nosotros qué nos va a pasar? Pero Pedro le dice, ¿y a él? ¿Ahora qué le pasará? Por una parte parece como si dijera, no es menos, sino es más débil. ¿Qué le va a pasar? ¿No? Aquí lo dejo. Leerlo vosotros y vosotros tenéis que sacar las conclusiones. Jesús le contestó, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva. Aquí vemos también a un Jesús que lo que él quiere decirnos es que es su voluntad. ¿Os acordáis en Getsemaní? Cuando él oró al Padre. Jesús naturalmente que no quería sufrir, no nos engañemos. ¿Vosotros creéis que Jesús quería morir? ¿O que Jesús no le dolía lo que le hacía? No le dolía físicamente, ¿eh? Me acuerdo de una persona que estuvimos haciendo un curso que según él decía de que Jesús no le dolía nada, porque como era Dios, pues las torturas no le dolían. Y hermanos, me atrevo a decir que esto es una herejía y todo. Mirad lo que os digo. Pues a nuestro amado Jesús le dolió en la carne, le dolió en el espíritu cuando sus discípulos lo abandonaron. Claro que sí que le dolió también, pero físicamente Jesús sufrió, y mucho. Y no solamente solo en la cruz cuando murió, sino todo lo antes, cuando lo pegaron, No podemos imaginar el dolor que Jesús tuvo. Pero allí, en Getsemaní, cuando en Lucas nos dice que Jesús sudaba gotas de sangre, no quiere decir que le saliera la sangre así a borbotones, no. Pero sí nos dice, y eso es científicamente, y os lo puedo asegurar, porque a uno de mis hijos le pasó, que cuando tienes tanta angustia, una angustia muy fuerte, las venas capilares se rompen, esas venitas chiquitinas que tenemos, se rompen y hacen unos puntitos rojos como si fuera sangre. Pensar que Lucas era médico y nos lo explica de una forma para que entendamos que Jesús en aquel momento estaba muy angustiado, estaba muy apenado porque, vuelvo a repetir, Jesús no quería sufrir, Jesús no quería morir, Jesús lo que quería llevar la palabra que el Padre, que Dios le mandó. Y eso sí que él cumplió porque él lo quería hasta el final. Y por amor lo hizo. Cuando él ora al Padre, ¿qué le dice? Padre, si es tu voluntad, que tú puedes hacerlo. Haz que yo no sufra, haz que yo pase estos malos momentos, pero que sea tu voluntad, no la mía. ¿Os acordáis? Tu voluntad. Y aquí, en ese pasaje, cuando dice, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, por segunda vez, ¿a ti qué te importa? Porque esa es la contestación, ¿a ti qué te importa, no? Hermanos, a nosotros no, lo que tenemos que hacer es dejar
todo nuestro ser en manos del Señor. Como Él hizo, te lo dejo en manos del Padre. Que sea tu voluntad. Esto es lo que nosotros tenemos que actuar de esta forma. Luego que vemos más al final, que esas palabras de si yo quiero, ¿no? ¿A ti qué? Pues la gente ya empezó, sus mismos discípulos ya empezaron a decir, esto quiere decir que ese se va a quedar y no va a morir nunca. ¿Veis? Otro punto que vemos que Jesús no dijo. Él se va a quedar para siempre. Él no va a morir, él o ella no va a morir. No. Esto fue los bulos que decimos a veces, ¿no? Es gracioso a veces cuando vemos que nosotros, nuestra lengua, nuestra boca, nuestros deseos, lo hacemos así, ¿no? Oh, me parece, me han dicho, y el último ya acaba diciendo que es seguro que se ha hecho, y que se ha dicho, y que se... ¿no? Hermanos, en esos 3 versículos, yo creo que hemos aprendido bastantes cosas. Tú sígueme. En eso nos tenemos que quedar. En esto. Para mí, la palabra clave de esos 3 versículos es tú sígueme. Deja estar de lo que digan. Deja estar mi propia opinión, la del Señor. Deja estar todo. Tú sígueme. Tú sígueme. Siempre digo, ¿verdad?, que la palabra de aún hay tiempo. Y me diréis, ¿tiempo de qué, Monse? Pues tiempo de tener paz, de tener gozo, de no tener envidia. Aquí en la tierra, hermanos, no nos tenemos que engañar. Tenemos todas estas cosillas que nos hacen sentir mal. Y decimos, bueno, cuando estemos con el Señor todo eso habrá pasado. Sí, pero no te conformes en el más allá. Confórmate aquí también en la tierra, diciendo, Señor, tú dices que aún tengo tiempo. ¿De qué? De tener esta paz que solo tú me puedes dar. De este gozo que en ti voy a disfrutar aquí en la tierra, aunque me pasen las 1001. Aún tenemos tiempo de ser felices aquí en la tierra, que es lo que el Señor quiere, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo durante esta semana. Pues hasta la próxima.